La exposición que aquí mostramos se lleva por título Desinformación versus Derechos, recorrido de la mujer ecuatoriana. La hemos dividido en varios puntos: introducción, objetivos, metodología y resultados y conclusiones. Vamos a avanzar un poco sobre los derechos humanos, sobre aquello que realmente, cuál es su definición, ¿no? Que es algo pues muy conocido, un concepto muy conocido, tanto social como históricamente. Tenemos un personaje, un autor que indica, para peces barba, indica que esta acepción supone una dimensión moral y una jurídica del hecho positivo. Con respecto a la dimensión moral, esta expone los deseos morales del individuo, y en relación a la dimensión jurídica es una manifestación acerca de una serie de normas y derechos que están protegidos legalmente, recogidos en documentos como puede ser la Constitución de la República del Ecuador de 2008, con enmiendas en 2021, y en su artículo 1. En dicho artículo se recoge el derecho humano de igualdad y a la no discriminación entre todas las personas sin distinción de sexo, origen, etnia, etc. Han sido esos deseos individuales los que motivaron a tantas personas, hombres y mujeres, especialmente pues a mujeres, que clamaron en voz alta y lucharon por la reivindicación de dichos derechos. A pesar de la desinformación de muchas de ellas, del analfabetismo que imperaba en aquellos tiempos, aquellos momentos, la falta de conocimientos, pobreza y educación, que lamentablemente pues existía en diferentes sociedades y comunidades, como la propia de Ecuador. Algunas de estas personas pioneras fueron los indígenas Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña y Jesús Cualavisí, quienes crearon los primeros centros educativos para indios con enseñanza en lengua quechua, para mantener su origen y sus raíces, su identidad. Campesinos, pobres, analfabetos, desinformados, pero poseedores de ese instinto y esos principios naturales que les empujaban a entender que la discriminación no debía formar parte de sus vidas, ni las de otros, que había que instaurar y normalizar la igualdad de derechos y oportunidades, especialmente con las mujeres, las más afectadas. El movimiento feminista conllevó sacrificios, dolor, falta de libertad y hasta la propia vida, lamentablemente. Sin embargo, gracias a ello consiguieron avances en términos de derechos humanos, forzando a hombres, estamentos e instituciones a cambiar el paradigma machista y patriarcal por otro más liberal e igualitario. Las actividades feministas llegaron a condicionar instituciones gubernamentales y legislaciones, adaptándose a la nueva realidad. Los derechos y libertades que disfrutamos a día de hoy, en pleno siglo XXI, solo son el resultado y consecuencia de todo el esfuerzo realizado desde el siglo XIX en adelante por este movimiento. Los objetivos que nos hemos planteado son los siguientes. El primero es aprender aspectos relevantes de la lucha por la igualdad de derechos en la República de Ecuador. Y el otro objetivo, si no recuerdo mal, pues es el de conocer a personajes determinantes, relevantes, ecuatorianos de este movimiento feminista, que no es otro que el movimiento por la igualdad y el logro de dichos derechos para todas las personas. Con respecto al primer objetivo, pues nos encontramos que hay que señalar que son logros alcanzados durante un espacio de tiempo relativamente corto, ¿no? Teniendo en cuenta pues los cambios tan profundos que se han dado en Ecuador. En esta república pues podemos contar pues unas 20 constituciones, ¿no? Y en ellas pues podemos ver cómo ha habido pues un silencio total acerca de las mujeres y sus derechos, y luego poco a poco cómo se han ido logrando y reflejando en estas cartas magnas, como decíamos, esas reivindicaciones, esos derechos, esa lucha. Así vamos a destacar en este caso cómo desde 1980 hasta 1997 se sucedieron varios cambios de régimen, crisis económicas, ajustes, alteraciones laborales y de mercado, inmigraciones a España principalmente, huelgas, inflación, incluyendo conflictos
movimientos internacionales como el falso Paquisha en 1981, referéndum en 1994, etc. Fueron años convulsos de mucha inestabilidad política y social. Obviamente, las condiciones de vida de la mujer y sus reivindicaciones también se vieron afectadas por dicha realidad. Margarita Aguiñana explica lo que supuso para las mujeres vivir aquellos momentos. Dice esta autora, significó la brutal profundización de la división sexual de la vida en todas sus contradicciones, clase, género y etnia, elevación de la explotación y pobreza, de violencia sexual y racismo, fundamentalmente contra las mujeres y la madre naturaleza. Los indicadores en relación al acceso laboral, la descomunal pobreza, el alto nivel de violencia de género sobre las mujeres por el hecho de ser mujer, tanto física, sexual, psicológica, verbal y hasta patrimonial, la exclusión política, la división de lo público entre hombres y mujeres, evidencian los roles de sumisión en la relación familia-Estado-mercado. Dentro de este cúmulo de circunstancias nace la lucha y las reivindicaciones feministas por los derechos humanos, cuyas consecuencias derivaron en la incorporación en la Constitución de 1998 de los derechos de las mujeres, junto con el inicio de la participación social y política femenina. Mujeres de las instituciones del Estado, académicas, pertenecientes a organizaciones no gubernamentales como ONGs, aunaron esfuerzos para emprender el camino por el reconocimiento de la igualdad. Para Santillana, en los 90, se crean las primeras organizaciones nacionales de mujeres, se ratifican convenios internacionales que promueven los derechos de las mujeres, el Estado modernizado expide leyes como la 103 de 1995, Ley de Amparo Laboral en 1997, que evolucionó hacia la reforma de la ley electoral, más conocida como la Ley de Cuotas, y la Ley de Maternidad Gratuita. Todos son avances revolucionarios en ese sentido. A partir de ahí, el pensamiento de igualdad y equidad se abre camino, impregnando aspectos políticos, sociales y de relaciones. Es decir, se produjo un cambio en hombres que se acercaron a la práctica de acciones propias del rol femenino, o un cambio de paradigma que permitió llegar a donde no se intuía que se pudiese alcanzar. Determinó una forma distinta y antagónica de entender la vida desde el ámbito familiar, extrapolándose hacia contextos sociales, locales, gubernamentales, rurales, urbanos, convirtiendo a la mujer, o la figura de la mujer, en alguien que también tiene y disfruta de libertad de pensamiento y voz propia. Debido a las políticas y normativas vigentes durante los últimos años en relación a igualdad, equidad de género entre sexos, no discriminación y participación política, una parte importante de mujeres ha experimentado cambios positivos en sus vidas con relación a la educación, acceso a servicios de salud, la participación en esferas de decisión legislativa, incremento en el acceso a servicios y seguridad social y la visibilización del trabajo no remunerado del cuidado a través de estadísticas. También cabe destacar que hay más mujeres en puestos de dirección, particularmente en el sector público, en niveles de trabajo técnico y científico, están más calificadas para el trabajo y se han elevado sus niveles salariales de empleo a una tasa ligeramente superior que la de los varones. También hay más mujeres empresarias que hace 20 años y menos mujeres sin ingresos. Es un resumen de los logros alcanzados por este movimiento para cumplir, digamos, el primer objetivo que nos marcábamos. Con respecto al segundo objetivo, que era conocer a personajes determinantes de este movimiento y además no solo el feminista, sino el derecho de los campesinos, los derechos de mejora de sus vidas, de este colectivo como es el indígena. Hemos nombrado a Dolores Cacuango, con anterioridad. Vemos que era una mujer indígena muy pobre entre los pobres, nacida con sus padres no tenían derecho a ningún tipo de remuneración salarial y hasta que no fue adulta pues no consiguió aprender a leer. Hasta entonces era una pobre analfabeta y a pesar de esa desinformación
en la que vivió al margen del conocimiento de otra información o de otras vías de comunicación, o de alimentarse de esos datos y esos conocimientos tan importantes para reivindicar sus derechos de igualdad, pues a pesar de esa desinformación y de esa situación tan dura de pobreza y analfabetismo, pues ella fue uno de los ejemplos de indios luchadores por su igualdad y su libertad. Otras personas, vamos a nombrarlas en este punto, pudieron ser Matilde Hidalgo Navarro, que entre 1889 y 1974 transcurrió su vida. El año 1924 pues, fue determinante tanto para ella como para el resto de mujeres ecuatorianas. ¿Qué ocurrió? Pues que durante dicho periodo se abrieron los registros para empadronarse con vistas a las próximas elecciones de senadores y diputados. Matilde solicita ser empadronada y es denegada su petición en primera instancia. Su determinación e insistencia al expresar que la legislación no se lo impedía hizo que le permitiesen registrarse y con ello poder votar, convirtiéndose en la primera mujer de Hispanoamérica y Latinoamérica en hacerlo. Fue una mujer ecuatoriana en 1924, doña Matilde. Este hecho tan relevante fue llevado al Parlamento y al Consejo de Estado en 1929. Hace 93 años Ecuador reconoció a la mujer como ciudadana, otorgándole el derecho al sufragio, además de otros derechos de ciudadanía que hasta entonces le estaban vetados. Gracias al gesto de Matilde, esta abrió el camino para que el resto de mujeres ecuatorianas, además de poder votar, se les abriese la oportunidad de participar en la vida pública y ocupar cargos de responsabilidad. Durante los años posteriores a este hito histórico, protagonizado por doña Matilde, otras mujeres continuaron con la lucha feminista, como fueron Rosaura Emelia, Galarza, María Bacónez Cubi y María Angélica Hidroa. Los estereotipos de género, el sexismo imperante, las obligaba a mantenerse dentro del ámbito doméstico, por lo que intentaron salir del mismo a través de la práctica docente. Digamos que el ser maestras sí estaba bien reconocido, ¿no? Para las mujeres era una de las pocas carreras, pocas salidas profesionales que podía tener la mujer culturalmente. Entonces, pues utilizaron la práctica docente, repito, para imbuirse en el sistema jurídico y político, interviniendo en políticas de igualdad sobre los derechos salariales, sin brechas entre personas por el sexo, por las mismas actividades y funciones que desarrollaban hombres y mujeres. Prohibir el apoyar y excusar el alcoholismo, mientras se ayudaba a aquellas mujeres que se dedicaban a la prostitución. La revista Alas fue editada por estas mujeres, creando un contexto abierto para que las ideas liberales pudiesen publicarse y ayudar a otras mujeres a que participasen en el ámbito público, hasta ahora reservado exclusivamente para los hombres. Zoila Ugarte pues era otra precursora y pionera feminista. Creó el Centro Feminista Anticlerical, cuyo objetivo era el abogar por el derecho sufragista de la mujer. Zoila invitó a exponer sus conocimientos e impresiones en 2 conferencias. A otra luchadora por los derechos de igualdad, como era Belén de Sárraga, activista española. La Iglesia se opuso a que se llevaran a cabo estos actos e intentó impedir que los feligreses acudiesen a lo mismo. Como vemos, estas mujeres principalmente no estuvieron solas. Sí lucharon algunas, más solas que otras, pero que no fueron la excepción. Fueron algunas, bastantes, las que estuvieron ahí para reivindicar y conseguir paso a paso sus derechos. Con respecto a la metodología, pues ha sido una investigación llevada a cabo a través de búsquedas de aportaciones científicas en diferentes bases de datos e internet. Y con respecto a las conclusiones, pues podemos decir, para resumir, que a día de hoy Ecuador dispone de un marco jurídico estable y sólido para garantizar los derechos de las mujeres. Dicho aspecto se sustenta en 2 pilares fundamentales: la Constitución de Ecuador de 2008 y los instrumentos internacionales vinculantes ratificados por el Estado ecuatoriano, como son la Convención contra toda la forma de discriminación hacia las mujeres, Plataforma de Acción de Beijing, Resolución del Consejo de Seguridad, Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de Naciones Unidas.
También hay que destacar que Ecuador es el segundo país en la región con el mayor número de legisladoras mujeres, alcanzando un total de 57 de un total de 137 representantes, ocupando la posición 39 en el mundo con respecto a secretarias de Estado, con 8 de 36 carteras lideradas por mujeres. Muchas gracias.